44 de las 10. Está con nosotros en línea Silvia Villalba, Defensores de San Lorenzo. Silvia, buen día. Buenos días, Gustavo, y a toda tu audiencia. Silvia, te llamamos concretamente por dos cuestiones. La primera que tiene que ver con el Triángulo de Bares, caso Puerto Chop. Después de aquel revés, ¿cuáles son las expectativas que tienen y si ya plantearon las primeras acciones? Bueno, en cuanto a Puerto Chop, habrás visto que la jueza le absolvió por supuestamente errores de la medición de decibeles, cosa que es algo inaudito y también poco creíble para los vecinos, porque las mediciones no solamente hizo la Comisaría Primera de San Lorenzo, sino también hizo el equipo de inteligencia, que es criminalística de la policía. Ellos trajeron un maletín especial donde tienen su decibelímetro, son personas especializadas, y también hizo mediciones el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía. Pero ellos básicamente se usaron como excusa de que algunos oficiales que están en ese horario nocturno de madrugada no estaban plenamente capacitados. Y puede ser que en algunas mediciones no estaban en algunos oficiales muy capacitados, pero no podés ignorar el equipo capacitado que sí hizo las mediciones. Entonces, el sentir de los vecinos es que la jueza tuvo algún incentivo para tomar esta decisión. Sí, pudimos observar el caso de criminalística que tomaron las medidas y estuve chequeando y las mediciones parecían ser correctas. No encuentro realmente lógica en la argumentación. Nadie puede ignorar el desastre, el ruido potente que había ahí de 3 locales. Y no porque el ruido se mezcle, no significa que no sos un polutor que estaba haciendo una infracción desmedida de lo que era el volumen. Pero bueno, yo entiendo también que ellos estaban desesperados, los dueños no tenían miedo de tener una pena privativa, de que tengan prisión domiciliaria. Nosotros nunca le deseamos eso, aclaro, ¿verdad? Pero tampoco llegar al punto de negar el hecho de polución sonora y daño a la salud que causaron durante todo el tiempo que ellos no hicieron ningún tipo de aislación acústica. Ahora, en cuanto a las pruebas que presentaron, recuerdo que en el año 2022 la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología había expresado su preocupación al respecto. ¿Esto habían agregado dentro de las pruebas, por decir así? Y probablemente no estaba eso dentro de las pruebas, porque no fue una medición, que es lo que te exige la ley 6390. Hay cuestiones también, Gustavo, que se pudo haber mejorado. Pero como nosotros no teníamos una comunicación directa con la Fiscalía, porque ellos son los que llevan el caso, hubo algunos datos que no llegaron o podían haberse presentado. En mi opinión, se tenía que haber llamado a los jefes que estuvieron a cargo, no a suboficiales. Pero bueno, ya son cosas que se van a mejorar y vamos a pedir en el próximo caso que haya con la pachanga, ¿verdad? Y si se llega también a juicio, ¿verdad? Sí. Respecto a las conversaciones que tuvieron con la fiscal Ledesma, ¿ella les adelantó que va a apelar esto? ¿Eso es correcto, sí, Silvia? Sí, así mismo, porque para ella textualmente dijo que era grosero el manejo que se dio en este juicio y que ella va a apelar. Yo aclaro también algo, mira, personalmente para mí fue la primera experiencia de este tipo de juicio de polución sonora.
y no me gustó luego desde el comienzo, porque un caso de San Lorenzo, teniendo nuestro Palacio de Justicia acá en Capilla del Monte, nos hayan llevado hasta Luque, probablemente para tener un tribunal que sea a su medida, solo eso. Yo no veo el sentido de un caso de San Lorenzo llevar a Luque. Eso luego a todos los vecinos ya nos molestó, pero bueno, ya estaba definido eso. No somos nosotros los que podemos cambiar, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, está todo este tema que se hizo en una sala pequeña, parecía más bien como un juicio privado, no oral y público como es el titular de todos estos juicios. Cuando nosotros primeramente ingresamos todos los testigos, que éramos 10, después nos pidió que nos presentemos, entregamos todas nuestras cédulas y después nos dijo que salgamos todos, la jueza, y que solamente quede la persona que iba a testificar. O sea, no es que uno estaba ahí, podía sentarse a escuchar las cosas, nos pidieron salir. Entonces, nosotros también, para no molestar o crear problemas, salimos, ¿verdad? Y para que cada uno también se sienta libre de testificar, ¿verdad? Pero realmente eso de juicio público, nada que ver. No fue así. Qué llamativo. En relación a lo que alegó la jueza, decía, entre otras cosas, de que la Fiscalía incurrió en una serie de errores técnicos y administrativos. Y en ese sentido, mencionó algo que me llamó la atención. No sé si fue simplemente un descuido, no sé, pero me llama la atención algo tan básico, ¿no?, dentro del análisis para poder realizar la imputación o darle fuerza a la misma. Es de que se aplicó de manera incorrecta la ordenanza municipal. En lugar de aplicar de San Lorenzo, aplicaron de Fernando de la Mora. ¿Pediste alguna explicación a la jueza Sí. sobre el tema, Silvia? No, la verdad que nosotros no podíamos hablar con la jueza. Claro que no hay esa comunicación. Vos te vas ahí y ellos te dan las preguntas y más de eso vos no le podés hablar. Ellos te dicen luego que solamente vamos a contestar lo que pregunta la jueza. Claro, no, yo me refiero a la fiscal, no sé si me expresé mal, me refiero a la fiscal, porque ella pues es la que hizo la acusación, ella pues es la que realizó la acusación. ¿Entendés? Sí, conversamos sobre eso. Y Ella me aclaró que sí hubo un error, pero que ella al inicio del juicio ya hizo la salvedad de la corrección. Ahí, claro. Entonces no había, fue relevante tomar eso como un error después de todo un proceso judicial. No es relevante. Aparte que las ordenanzas casi todas son iguales y no hay diferencia. Acá nosotros nos basamos, aparte que nosotros principalmente nos basamos en la ley 6.390. La ordenanza únicamente sirve para reglamentar el límite de los decibeles, cómo medir, que al final todos saben cómo debe hacerse, ¿verdad? Además, la Fiscalía utiliza un artículo, el artículo 198 del Código Penal, que es sobre la contaminación del aire. O sea, que ellos el proceso judicial ya no se basa más específicamente en una ordenanza. Aparte que eso la ley puede estar por encima de la ordenanza, o sea, muy rebuscado fue utilizar eso. Sí, no, y además que en todo caso, si tan exigentes están con la cuestión de la jurisdiccionalidad, como decís, la fiscal hizo la salvedad al respecto, así que, sí. evidente es la que estuvo incentivada por alguna razón que desconocemos. Claro, aparte yo sé cómo son muchos de los jueces. También estuve en una lucha de Villa Ayes donde era evidente lo pagado que era el juez. Ahí tuvimos realmente la oportunidad de extractarle frente a su juzgado, que fue Benjamín Acebal, y no pudo hacer nada, evidentemente.
porque era un corrupto ese juez, y muchos jueces son así. Encima ellos ven estos casos ambientales como dureza o de poca relevancia, importancia, entonces como que no tienen un cargo de conciencia de aprovecharse de la situación. Por último, sobre este caso, Silvia, por supuesto, si quieres agregar más algo sobre el punto, tenés ahí el micrófono súper abierto. ¿Ustedes están pendientes de lo que la fiscal resuelva en esta apelación o próxima apelación, Sí, para que ustedes tomen sí. algunas acciones en concreto? No, de hecho sí, conversamos y aclaramos todo esto que estuvimos conversando sobre la ordenanza, de tener en cuenta que vino criminalística, no es que solamente hizo la comisaría primera. Yo creo que hay cosas que se van a corregir para que estos jueces que se aprovechan, ¿verdad?, de las situaciones ya no inventen excusas, ¿verdad? Pero de todas maneras, no, para nosotros, independientemente de esos errores que ellos llaman de la fiscalía, acá no hubo voluntad de la jueza o de ese tribunal de Luque. Ok. En el caso La Pachanga, el caso La Pachanga, ¿cómo está? ¿Qué información tenés sobre este? No tenemos mucha información, solamente que está iniciando su proceso judicial y que ellos van haciendo mejoras en estos últimos meses. Tuvieron la visita del Ministerio Público aproximadamente en julio-agosto para mostrar cómo están los avances. Y bueno, eso básicamente es lo que sabemos. Uh-huh. Esto está como en pañales su proceso judicial. El día antes que vayan a testificar, apareció en ABC Digital una acusación de la fiscal Ledesma. Sí. ¿Esta es una nueva acusación o es la que tiene luego? Porque recordemos que su propietario, el concejal Hugo Lescano, está imputado. Sí, lo que pasa es que eso es parte del proceso. Primero se hace se empieza a recabar datos de los testigos, que son los vecinos, y en base a eso primero sale la imputación. Uh-huh. Y luego la imputación dura 6 meses de investigación. Y posterior a esos 6 meses se decide si se le va a acusar o no al infractor, en este caso el polutor. Y ahí es que él fue acusado. Ahí fue. Él lo que sí recibió es una doble imputación. ¿Cómo? Él lo que recibió fue, el Hugo Lescano tuvo doble imputación, pero esta es la primera vez que se le acusa. Ah, ya, perfecto. Es la primera vez él fue imputado en febrero del 2023. Pasaron los 6 meses y era osa fiscal, claro, le absolvió. Dijo que ya estaba más o menos en orden, que hizo la aislación, que no fue muy buena, ¿verdad? Y la absolvió. Pero después se volvieron a hacer otras mediciones donde se demostró que no se solucionó el problema de ruido. Entonces la fiscal Lorena Ledesma le imputa este año, que fue hace 6 meses. Uh-huh. Y esta fiscal es que finalmente le acusa a Hugo Lescano y ahora de la fiscalía ya pasa al proceso judicial con el juzgado. Comprendo. Entonces, esta acusación que salió hace días tiene que ver con la segunda imputación. ¿Así es? Exactamente. Segunda imputación ya. Permíteme hacer un paréntesis, Silvia, en honor en honor un poco a nuestro trabajo. Le buscamos al concejal Hugo Lescano para que nos dé su versión al respecto, y solamente 2 cositas nos decía. La primera, que se encuentra en una etapa resolutiva, y lo segundo, pidió tiempo para hablar del tema. Esto yo dejo en claro para aquellos que un poco se preguntan, ¿y por qué no le llama también al concejal Hugo Lescano? Claro, nosotros, claro. Repito, ya le llamamos para escuchar y nos dijo lo que ya mencioné. Eso nomás. Sí. Te sigo escuchando, Silvia. Claro, de hecho, siempre que nosotros tenemos ya
digamos, un fin de semana donde se sobrepasó el ruido, ya no descansaron los vecinos, nosotros conversamos con él. Yo no, realmente en estos últimos meses, no niego, él siempre responde y lee y dice vamos a revisar, pero no es que se soluciona. Realmente los vecinos que están más cerca siempre se quejan de que hay mucho ruido, sobre todo en los conciertos. Y los conciertos pues empiezan muy tarde, las 2, la 1, las 2 de la mañana. Entonces, evidentemente a nadie le va a agradar a esa hora escuchar tanto ruido. Eso también te quiero aclarar, que no es un concierto normal que empieza a las 9, las 10 de la noche y termina a las 12. Estos son conciertos que empiezan recién a la 1, a las 2 de la mañana. Comprendo. Respecto al otro bar, ¿qué pasó con este local nocturno, Silvia? Territorio. Territorio, sí. Y no, ellos simpáticos, ¿verdad? Porque ellos, por miedo y no tener la posibilidad y no tampoco querer cambiar el estilo de su local, ellos cerraron. Decidieron nomás dar una pausa a su local y resolvieron, más o menos fueron absueltos también porque ya no estaba más abierto. Y bueno, se quedó ahí. Digamos que terminó su caso porque no continuaron como los demás locales. Y ahora están, después de que volvieron al barrio, hicieron de una manera mucho más controlada, gracias también a que los otros locales ya no les llega tanto su ruido, porque antes por la excusa de todos los dueños de los bares decía que él ponía muy fuerte, entonces yo también tenía que poner fuerte. Y ahora ya no se da esa situación. Si bien hay fines de semana que es ruidoso, ya no es como antes, ya no se mezcla como antes. Entonces como que está más tranquilo todo, como te digo, salvo algunos fines de semana. Pero entre semana, comparado a lo que era antes, está muchísimo mejor, tranquilo. Entre semana sí los vecinos ya descansan, gracias a todo este proceso fiscal y judicial. Mira, estuve mirando los archivos de San Lorenzo y me encontré con una en relación el año 2022 y dice el copete de la noticia: la cuestionada discoteca disfrazada de bar Territorio Shop anunció en un comunicado que volverá a sus raíces a ser el bar de los paraguayos, asumiendo que se desviaron un poco de su esencia. Sí. Ellos mismos asumían. Sí, entonces, para una mejor comprensión nada más, Silvia, de lo que estamos hablando, ellos anunciaron que iban a volver al modo bar, volvieron al modo bar, después cerraron y luego volvieron nuevamente, o a ver si me das un poco de precisión en el punto. Ellos cerraron y cuando volvieron a abrir, desde lo que fue el verano pasado, es que ya fue así más bar, más para ir a comer, escuchar música más de ambiente, no más así, algo ruidoso, porque ellos antes hacían fiestas así al aire libre, o sea, era una discoteca, no era un bar. Y ahora volvió a ser un bar donde la gente puede ir a disfrutar, inclusive hasta con la familia, porque es mucho más tranquilo. Y yo creo que al final lo que a la gente le gustaba era eso, porque cuando ellos también cambiaron su esencia de bar, ya no era el mismo público, porque la gente que quiere ir a hablar con los amigos, festejar un cumple, ya no les gustaba tampoco ese estilo. Entonces ellos volvieron a su esencia y yo creo que están muy bien ahora. Ok, antes de pasar a otro punto que te decía, hay dos cuestiones que queremos consultarte. No sé si te gustaría agregar más algo sobre el tema Triángulo de Bares. Sí, no, la verdad que ya hablamos de todos los últimos.